Seguimos en los primeros siglos, estamos en el siglo III y hemos visto como una constante en los santos o santas que hasta ahora hemos conocido es el martirio. Estamos todavía en tiempos romanos, lo cual explicaría esta persecución constante y dura que vivieron los primeros santos de nuestra iglesia, los primeros cristianos, hasta que Constantino pues decretara al cristianismo como la religión del imperio. Pero para llegar a ese punto falta mucho. Y además, el romano era en cierta forma con un nivel de cultura quizás no tan elevado, pero era un poco como los griegos. Creían en muchísimos dioses. Ahora, ¿por qué Cristo no entraba dentro de ese espacio de cristiandad? De fe. Y me permito hacer un salto en el tiempo, para que ustedes vean lo importante que implica creer en Cristo y no mezclarlo con piratería, si me permiten la expresión. Los romanos jamás pensaron en decir, bueno, tenemos el Dios del sol, el Dios del fuego, el Dios de la lluvia y a Cristo, el Dios de la cruz, por ejemplo. Porque es que además el cristianismo era un choque frontal directo contra el estilo de vida romano. En el cristianismo, por ejemplo, el celibato, la castidad, la fidelidad, el monoteísmo, la pobreza, el silencio, la prudencia, esas eran las herramientas fundamentales de la vida de un cristiano. La vida romana no era así, era todo lo contrario. Eran los excesos, la extravagancia, el hedonismo, el poder. Entonces, ciertamente Cristo no podía ser un Dios muy atractivo porque era muy antagónico. Si por ejemplo yo tenía el Dios de la guerra no se metía con los placeres, no se metía con el agua, era el Dios de la guerra. Pero Cristo es el Dios de todo y así lo expresa a través de su misión, siendo como el Padre y el Espíritu Santo un solo Dios. ¿Qué vemos entonces en Dorotea? En Dorotea vemos muchas escenas que a medida que íbamos leyendo su historia o conociendo su historia, me iban viniendo a la mente. Primero, una mujer conocedora de la palabra de Dios se consigue una escena muy parecida a lo que tendría que ver con las tentaciones de Cristo en el desierto. Es llevada ante Cipriano, un hombre que a todas luces, ante Sapricio, un hombre que a todas luces lo que quería de ella era dos cosas: o corromperla y poseerla, o hacerla contaminación, que se contaminase de ese entorno social que ellos vivían, o si no, el otro disfrute que tenía este tipo de personas era el sadismo de un martirio, de una tortura, de un sufrimiento. Y le va exponiendo a ella pues una serie de elementos, entre los cuales lo que más destaca es exponerla a la idolatría. Y ahí también hay otro enfoque bíblico que me vino a la mente, que es el momento en que en el libro de Daniel están los tres niños que por Nabucodonosor son colocados en un horno ardiente para que se murieran calcinados porque no adoraban los dioses caldeos. Y ante la negativa de esto, o el comer cochino, comer carne de cerdo, era siempre provocar, eso también lo hicieron los nazis, era llegar al punto de la tortura para que la gente no solamente se viera, sino que además negaran a Dios. Y después que lo negaban, pues los mataban. Era algo verdaderamente cruel. Era horrible. Y en el caso de Daniel, los jóvenes del libro de Daniel, pues vemos cómo ellos no son calcinados. Ellos más bien sobreviven, y aparecía además Nabucodonosor pudo ver cómo con ellos eran tres, además había una cuarta persona que estaba como protegiendo a un ángel, a la suerte de un ángel, y ellos cantaban y alababan a Dios dentro del fuego. Los santos o las santas como Dorotea en cierta forma también se expusieron a este tipo de torturas, y su manera de triunfar no era justamente que se les impidiera la tortura o el martirio,
era el martirio en sí mismo. Era un deleite en el buen sentido de la palabra, porque si no sería algo patológico, pero era algo como lo que ella destaca, es un sufrimiento pasajero que lo que me traerá por bienes después de superarlo, porque al final el cuerpo también tiene límites de sufrimiento y las personas mueren, y si no, pues Dios determina hasta cuándo, como con Cristo en la cruz. O sea, Cristo sufrió hasta que ya no tenía que sufrir más, hasta que ya no era necesario su sufrimiento. Con el martirio, en cierta forma, pasa lo mismo y también lo podemos trasladar a cualquier tipo de enfermedad o esta situación de pandemia que hoy vivimos. No pensemos que estas cosas están fuera de las manos de Dios o que estamos a merced del mal, porque además vean como Dorotea lo describe, o sea, todos esos dioses que ustedes tienen eran hombres que al final, es más, ella con una contundencia que yo diría mística, porque habla con una determinación, dice, estos hombres que precedieron el poder que ustedes hoy tienen, que además hoy los tienen como dioses, pero que fueron seres humanos, están en el infierno. Y Dorotea decía, más le temo yo al infierno, al fuego eterno del infierno, que precisamente a estos martirios pasajeros. Es un grado de fe muy elevado, pero a su vez tiene una gran catequesis de cómo debemos nosotros vivir la fe. ¿Y por qué les hago todo este contraste? Porque cuando Cristo entra como fe al Imperio Romano, vean que todos los demás dioses se disipan. O sea, Cristo es la figura predominante a partir de Constantino en el Imperio Romano y logra entrar de manera absoluta como único Dios verdadero. O sea, Cristo nunca convive con otros dioses. Y eso a nosotros nos tiene que dejar una gran lección, como nos lo explica Dorotea, porque donde habitan otros dioses, literalmente Cristo se aparta, queda en espera, no se aleja de nosotros ni nos abandona, sino que no puede actuar, porque Cristo no puede actuar. Vamos a poner un ejemplo, quizás un poco lejano en el tiempo por el mes que vivimos ahorita, que es en marzo. Estamos en marzo del 21 mientras hago esta grabación, pero supongamos que estuviésemos en diciembre del 21 del año 2021, y estamos en un 21 de diciembre. Y siendo cristianos y preparándonos para la Navidad, que es el nacimiento de Cristo, el 21 de diciembre decidimos abrir las puertas para darle la entrada al llamado espíritu de la Navidad. Ahí en cierta forma estamos contaminando un poquito el sentido de la Navidad en sí misma. Y esto era lo que hacían los romanos y los griegos también. Era abrirse a cuantas creencias al final pudieran traer beneficios para sí mismos, y con la frase común que hoy escuchamos, no le hacían daño a nadie. Pero vean como Cristo, y es más, lo hemos comentado en otros encuentros, sobre todo en los formativos, que el pecado más agudo que aparece en toda la Biblia, pero especialmente en el Antiguo Testamento, es el pecado de la idolatría. O sea, Dorotea es forzada y llevada a adorar a otros dioses, y ella responde de una manera bien directa, bien clara, bien ecuánime y bien íntegra, pero además vean que ella se prepara desde la oración previamente para recibir esa fortaleza del Espíritu. Además, vean como también aparece en el testimonio de Dorotea personas que intentan persuadirla, que la querían, ojo, que la querían y mucho. Y le decían, no te queremos perder, o sea, haz lo que nosotras hicimos, por lo visto eran mujeres, haz lo que nosotras hicimos, adoramos a esos dioses de pacotilla, pues no importa, porque al final nosotros sabemos lo que somos. Pero es que no, sí importa y mucho, porque nuestra vida es un testimonio constante. Recuerdo recientemente una charla que tenía con unos padres en estas dinámicas virtuales. Les decía, nosotros los que somos padres o madres, la paternidad entendida de manera general y complementaria, nosotros los que somos padres tenemos que preguntarnos hasta qué punto somos buenas influencias para nuestros hijos. Y esto es importante decirlo aunque sea duro, porque a veces nosotros podemos impulsar en nuestros hijos esas mismas conductas de tanta mundanidad, de vivir tanto para el mundo y tan alejados de Dios, y al final decirles que no importa. Y por eso es que nosotros a veces no queremos soltar a los hijos, por eso es que a veces no los terminamos de dejar de que crezcan, por eso es que a veces podemos ser padres absorbentes o controladores o muy dejados, porque al final tienen derecho a vivir la vida loca, sin correcciones, donde no aparezcan algunas fronteras bien claras, bien delimitadas, donde no aparezca un no bien preciso y sostenido entre el padre y la madre.
Eso forja el carácter. Y por eso nosotros también tenemos, inclusive también los que trabajan en la educación, que tanto acompañan a sus estudiantes, que además yo diría que después de los padres, cuando tenemos sistemas educativos constantes y buenos, los profesores, los maestros, especialmente los más pequeñines, los de preescolar, los de primaria, que tienen ese impacto inicial, prácticamente son los segundos padres y tienen una influencia en los jóvenes también importante. O nunca han escuchado esa frase que dice, es que no mamá, es que así lo dijo mi maestra y como lo dijo mi maestra es así. Entonces ciertamente nosotros desde todos nuestros testimonios, de todas nuestras palabras, de lo que nosotros hacemos, vemos con claridad que no es que no importa, no es que Dios dirá, bueno, yo entiendo, fuiste un cobarde porque no querías perder tu vida. Y por eso Dorotea cita a Jesucristo cuando dice, no se preocupen por los que pueden maltratar el cuerpo, preocúpense por los que pueden echar el cuerpo y el alma al infierno. Y también Cristo nos dirá, aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que la pierda por mí la encontrará. Entonces fueron tiempos distintos y difíciles. Recientemente, en el Domingo de Ramos, si no me equivoco, en Indonesia, hubo un atentado terrorista a una comunidad que solamente murió, hubo 2 personas muertas, hasta donde supe, 14 heridos, no sé si las cifras variarán o no, pero murieron o fueron heridos, solamente su crimen era estar en una iglesia adorando a Jesucristo. Fue un grupo yihadista. Todavía tenemos este tipo de persecuciones en el mundo, en Irak, en Nigeria. Y aún así, vemos cómo en estos países no muere la fe cristiana, se sostiene. ¿Y por qué se sostiene? Porque la sangre de estos primeros mártires, llamados protomártires, la sangre de los testimonios de personas como Santa Dorotea, dan fuerza para decir es que vale la pena vivir por Cristo y también morir por Él. Y fíjense cómo Dorotea describe el cielo, lo describe como un lugar dinámico. Y ella le decía a este martirizador Sapricio, a este hombre de torturador, sería el término más preciso, le decía, apúrate con lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer, hazlo rápido, porque estoy viendo ángeles y arcángeles teniendo, vamos a decirlo en términos venezolanos, una tremenda rumba en el cielo y quiero estar allí. Pero necesito que te apures porque yo no me voy a suicidar. Necesito que te apures, cumple tu promesa. Era un tono muy desafiante. ¿Qué contrariedad debe ser para un torturador que la persona torturada le diga eso? Cuando en realidad el sadismo, el placer más grande de un torturador no es los golpes que da, sino el gemido de sufrimiento y la exclamación, los gritos de súplica y de piedad, porque eso le estimula el sadismo y le hace sentir poderoso. Pero con los mártires no podían, con los mártires cristianos o con los cristianos de convicción no podían acceder a eso. Y es que efectivamente, definitivamente lo que nos enseña Jesucristo, el tesoro de nuestra fe, nadie nos lo puede quitar. Nos pueden abrir el cráneo y sacarnos el cerebro. Y aún así, el que está convencido de Jesucristo y construye su fe sobre la piedra sólida, pero es que muere cristiano y muere amando a Jesucristo y ofreciendo ese sufrimiento, porque además yo me imagino que la imagen recreada de todos estos mártires era Cristo en la cruz. Señor, si tú te sostuviste, ¿por qué yo no? Es el mismo San Esteban, el primer mártir de nuestra fe, que muere a pedradas y en plena muerte cita las palabras de Jesucristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, o Señor, perdónalos. Y además se veía su mirada en el cielo y con alegría mientras recibía los peñonazos. Los cristianos no estamos llamados a vivir así. No estamos llamados ni siquiera a invocar la violencia para nosotros, porque Cristo tampoco quiere eso para nosotros. Pero sí debemos tener muy claros y conscientes de que este mundo no va a ser el mundo de Dios hasta que Cristo venga. Y eso quiere decir que tenemos que estar siempre en alerta, porque no sabemos cuándo nuestra fe será probada. De repente no bajo amenaza de espada, pero sí bajo otros tipos de amenazas. Y en toda nuestra vida el demonio vendrá muchas veces a tentarnos, con ídolos, con poderes, tentando al mismo Dios. Y ahí se medirá nuestra fuerza. Yo agradezco a Santa Dorotea este testimonio tan hermoso, mujer hermosa, que guardó su cuerpo y su hermosura para el mismo que la creó, para Dios, y subió al cielo virgen,
santa, inmaculada y hermosa, y además embellecida de manera exagerada por la fe y el amor a Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.